¿Qué tipo de país es Corea? Cuando escuchas la palabra Corea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez Seúl, el K-pop, los dramas. Todo eso forma parte de Corea. Pero Corea tiene muchas más historias de las que imaginamos. Es un país relativamente pequeño, sobre todo si lo comparas con muchos países de Latinoamérica. Pero hay algo que suele sorprender a quienes la visitan. Casi el 70% del país está cubierto de montañas. Y, además, Corea está rodeada por el mar en 3 lados. También es un país donde las 4 estaciones cambian por completo el paisaje. En primavera aparecen las flores. En verano, todo se llena de verde. En otoño, las montañas cambian de color. Y en invierno, la nieve transforma muchos de esos lugares. Por eso, un mismo lugar puede verse completamente diferente según la época del año. Las montañas, los ríos y los pueblos parecen contar una misma historia. Y, cuando empiezas a recorrer el país, te das cuenta de que nada está ahí por casualidad. Pero para entender Corea, todavía falta una parte importante. La Corea que conocemos hoy no siempre fue así. Este país pasó por momentos muy difíciles. Y, aún así, poco a poco, logró salir adelante. Por eso, cuando hoy vemos una calle limpia, un río tranquilo o un camino junto al agua, no estamos viendo solamente un paisaje. También estamos viendo el esfuerzo de muchas personas que hicieron posible la Corea de hoy. Pero todavía queda una pregunta. De eso hablaremos en el próximo episodio.